Critica P3RR4 Rapture. Empezamos argumentando y afirmando de la mejor forma existencial de todas las existencias de la existencia común, tanto de la común de la galaxia, de la existencial, de la real, de la veracidad de todas las existencias afirmativas, afirmando la circunstancia de la premisa del argumento, que P3RR4 no sabe argumentar porque solo dice falacias. Mayormente me baso en la base de la afirmación de la lógica positiva del guión, de la base de la afirmación de la premisa de aquella usuaria que se basa de la falacia para tomarlo como verídico, por ende hacer la afirmación que provoca la base de esta circunstancia. Así que, si tiras falacias Gauss, siendo que dices falacias por el poco razonamiento que se le proporciona a cada una de tus premisas, ya que cada una de tus premisas no tienen algo que corrobore la veracidad de dichos hechos, por ende es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta premisa. Ejemplos podemos decirlo, podemos tomar del tramo de varios como la afirmación de la raíz de la base de la premisa de la falacia del francotirador, de la falacia del hombre paja que afirma incorrectamente y o erróneamente que la gente se trauma contigo pese a no dar pruebas, por ende es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a base a esta misma, siendo que va hacia esa premisa hay una falacia por lo mismo que dije, o sea el poco razonamiento que se le proporciona a esta misma, por ende es una falacia por lo que ya dije, o sea el poco razonamiento que se le proporciona a cada una de estas premisas, cuando la raíz de la base da a entender que esto no es más que una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a dicha premisa, siendo que por esto mismo es una falacia mi premisa de que la gente se trauma con P3RR4 Rapture, ya que no se presenta razonamiento lógico de dicha acción que comete la gente en contra de esta señora, por ende es una falacia ya que no tiene razonamiento alguno, no tiene lógica, no tiene razonamiento, no tiene nada. Esta premisa es una premisa que dice por joder seguramente puesto en términos de afirmación, por ende es una afirmación equivocada o una afirmación errónea por el poco razonamiento que se le proporciona a esta, siendo que por ende es una gran falacia, aparte que esta tira la tergiversación del hecho de la base de la fórmula de la raíz de que la gente se trauma con esta usuaria, haciendo esta una tergiversación ya que tergiversa la realidad trazándola a un punto conveniencia, por ende esto también es una falacia puesto que es una gran mentira que se hace pasar por realidad pese a no serla, por ende es una gran falacia, una vil y rotunda falacia que debe ser desmentida como debe ser, siendo que no hay sustento válido para corroborar esta afirmación supuestamente que contradice o intenta mostrar algo, siendo que esta afirmación no muestra ni refleja nada en los usuarios, ni siquiera desmiente algo, siendo que aunque le digas traumado a todo el mundo no desmientes ningún argumento y solo refleja que no tienes otra cosa más que decir, ya que cualquiera que cometa una acción negativa en tu contra lo tachas de traumado, siendo que el significado de traumado no tiene relación alguna con lo que tergiversas la base del significado diciendo lo que exclusivamente es por bloquear, siendo que no tiene relación alguna con lo que quieres dar a entender, no es exclusivamente por estar bloqueando y así ahí se demuestra tu egoísmo, siendo que bloquear solo es una parte de lo posible traumado que puede estar la persona, pero como solo te encanta tergiversar las cosas y tratarlas a conveniencia sales con eso, aunque esto es una contradicción de tu parte ya que según bloquear es traumarse, pero nadie te ha bloqueado hasta el momento, por ende nadie se ha traumado contigo y tanto le andas mamando al tramo con que alguien se trauma contigo cuando según tu lógica nadie lo ha hecho y aún así tienes el descaro de seguir diciendo que la gente se disque trauma contigo, siendo que va a ser tu lógica nadie lo ha hecho, por ende nadie se ha traumado contigo según tu lógica, aunque según la realidad también nadie se ha traumado contigo ya que nadie se trauma contigo por la veracidad de los hechos de la fórmula del significado original que se le fomenta a la comunidad jodedora. El significado de traumado, aunque también de la vida real, también está tergiversado por tu parte, siendo que tampoco tiene relación alguna con el significado de trauma, ya que nadie le tiene miedo a tu sucia cara, tal vez a tu cara así porque estás toda modorra y fea, pero en general no creo que alguien esté traumado contigo, tal vez con tu cara así porque estás toda fea y deforme, pero en general yo he de dudar sobre la veracidad de los hechos de que alguien está traumado contigo, ya que primeramente es improbable que alguien le tenga miedo a una relación como tú, tal vez si literalmente alguien le tiene miedo a tu carota, pero tenerle miedo como para bloquear o hacer otras cosas que se le da el significado de la trauma en la comunidad jodedora o en la vida real no tiene relación alguna con lo que quieres fomentar, por ende tu egoísmo aquí no sirve ni demuestra nada, por ende tu premisa de que alguien se trauma contigo es una rotunda falacia, ya que es falso lo que se dice más sumándole a que no tiene relación alguna con el significado que se le da en la comunidad y una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta, siendo que de forma realista nadie estaría traumado con una relación como tú, más bien sería un prestigio que alguien logre estar traumado contigo, ya que alguien que vea tu carota toda fea y deforme ya estaría haciendo demasiado valiente como para evitar a cometer la acción de ver tu cara toda fea y toda deforme y pálida, siendo que objetivamente, yo digo objetivamente basándome en el significado que le da la lengua española, o sea objetivamente se refiere a que todos lo hagan, o sea respirar ese objetivo, ya explicando esto objetivamente todos le pueden tener miedo a tu carota ya que es una cara tan deforme y pálida y negra que cualquiera se asustaría con esa carota toda fea salida de las tinieblas, siendo que objetivamente tu cara es la más fea y no le sorprende a nadie ya que es una de las caras más negras y feas que se han podido detectar en la historia de la humanidad, por ende eres feo, más feo que cagar para adentro, aunque para ser objetivo voy a decir que tu cara es la más fea y irrelevante, etcétera, siendo considerado tu cara es de las más feas y de las más horrendas, pero te pongo en ese top porque igual estás bien fea ya que verte sin vomitar sería un prestigio y un reto casi imposible para la gente ya que tu cara es demasiado fea y modorra que cualquiera podría vomitar viéndote, pero ya regresando al tema después de desmentir la afirmación de la falacia que cometiste al citar el argumento del trauma que está usado erróneamente en todos los casos existenciales, tengo que criticarte de varias formas, siendo que empezamos diciendo que citas a cualquiera como traumado, siendo que este significado lo estás usando erróneamente como ya dije y todavía tienes el descaro de usar esto como verídico base a la Rapture ciencia, tu premisa esta área equivocada, ojo base a tu ciencia, siendo que hace tu ciencia y base a tu lógica nadie estaría traumado contigo como ya lo dije anteriormente, por ende esa premisa es una falacia y para no ser un hipérbole me voy a gastar el tiempo mencionando todas las falacias que cometiste, podemos empezar diciendo que cometiste la falacia de decirme domado siendo se le proporciona validez a esa premisa, por ende es una falacia, tu premisa es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta, por ende base a eso tu premisa no se puede tomar en cuenta puesto que no tienes razonamiento alguno para hacer retratado y en base a eso no se puede retratar nada y por ende es una falacia que viene del sinónimo de mentira en una parte, por ende lo que acabas de decir es una mentira base del significado y base a las pruebas de la contundencia que le proporcionó yo, por ende tu premisa es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta misma como ya lo mencioné anteriormente. Otra falacia que encontré de ti es que dices domar siendo eso una falacia, por ende tu premisa es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta, por ende base a eso tu premisa no se puede tomar en cuenta puesto que no tienes razonamiento alguno para hacer retratado y en base a eso no se puede retratar nada y por ende es una falacia que viene del sinónimo, lo que acabas de decir es una mentira base del significado y base a las pruebas de la contundencia que le proporcionó yo, por ende tu premisa es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta misma como ya lo mencioné
anteriormente, también dices del conocido pero esto aparte de ser hipérbole es una falacia por ende, tu premisa es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta por ende base a eso tu premisa no se puede tomar en cuenta puesto que no tienes razonamiento alguno para hacer retratado y en base a eso no se puede retratar nada y por ende es una falacia que viene del sinónimo de mentira en una parte por ende lo que acabas de decir es una mentira va a ser el significado y base a las pruebas de la contundencia que le proporcionó yo por ende tu premisa es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta misma como ya lo mencioné anteriormente, ya que mencioné todo tipo de falacias que tiraste voy a argumentar más a profundo dentro de esa colita guarda tomadores como Alano Syntax lograron humillarte con su más facilidad ya que te dedicaron vídeos y te hicieron de todo y nunca les pudiste retratar nada y antes que digas que es falacia del silencio no me baso solo en eso me baso en la veracidad de los hechos una parte que de forma objetiva también te tomaron ya que se montaron tanto en ti que por ende te dejaron domado te gusta o no eso sí es una parte que es muy poco probable que le respondas a esos usuarios ya que eres una basura bien cobarde que nunca se anima nada aparte de eso eres una de las peores basuras que he visto objetivamente siendo que objetivamente eres de los peores argumentadores y es que se te puede denominar así ya que hasta el momento nunca has argumentado nada solo has tirado falacias como las que mencioné anteriormente y sigues de insistente diciendo que no tiras falacias siendo que ya demostré de que lo has cometido por ende si has tirado falacias y me baso de la afirmación de la base de los hechos que mostré anteriormente por ende lo que tiras y es falacias como las que he mencionado anteriormente mis ejemplos aún son verídicos y están válidos ya que aún son presentes no es como que haya pasado una eternidad después de mostrar todos los ejemplos que diciendo que de forma no hipérbole todo lo que dices es una completa falacia puesto que no se le proporciona razonamiento a la mayoría de cosas que dices por ende es una falacia completamente ya que a ninguna de estas se le proporcionó razonamiento alguno solo se basa de la ciencia de tu ingenio si es que tienes pero el genio lo adjudicó como el pensamiento de alguien así que ni te creas tan especial porque te digan ingenio siendo que ni tienes ingenio eres un fraude la verdad y es que para ser realistas lo poco ingenioso que has encontrado tienes es masticar chicle ya que apenas descubriste cómo masticar ya que ayer me masticaste la que tengo por debajo pero ya en serio y dejando los ataques personales tengo que argumentar del por qué no tienes ingenio o por qué tu ingenio carece de ingenuidad siendo que no tienes ingenio porque no se te ha ocurrido alguna cosa como para has retratado nada por ende no tienes ingenio y la base de esto es que para ser un genio necesitas mínimo tener conciencia propia y ser consciente de los hechos y de las acciones cosa que no has logrado puesto a que pocas veces has retratado a alguien siendo que si es ingenio fuera verídico real habría retratado a gente como Alano Kais cosa que nunca lograste por el poco ingenio que tienes siendo que tu poco ingenio ya es obsoleto lo único ingenioso que lograste fue no hacer nada para que no te domaran tanto como lo es de costumbre por ende tu ingenio es muy deficiente por no decir que no tienes aparte que ya argumente del porqué de las cosas por ende no es una falacia lo que estoy diciendo es un argumento ya que es un argumento verídico y limpio ya que es sumamente verídico lo que estoy diciendo ya que tiene la veracidad más verídica de la historia ya que yo soy un argumentador Dios y podría decir las cosas así porque sí pero yo no me quiero rebajar a tu nivel inferior por ende voy a decir todas las cosas y soy un inferior como tú ya que yo argumento de la mejor forma y digo todo lo que se tiene que decir va a ser la veracidad de los hechos ya que yo tengo una argumentación nivel Dios puedo pasarme argumentando del por qué mi argumentación es nivel Dios como que ningún debate perdido y antes que digas que falacia falsa equivalencia déjame decirte que esto puede reflejar que nadie me ha ganado y eso que he tenido varios debates y todos los he ganado ya que tengo una argumentación sólida que nadie puede retratar ya que si alguien la retrata estaría rompiendo niveles coloriales por ende es una argumentación nivel Dios que pocos pueden tener ya que pocos me ganan en debate y para que me ganes en debate tienes que tener una argumentación demasiado buena cosa que con los que me he enfrentado no han usado ya que no tienen argumentación nivel Dios como yo la tengo y eso que ahorita mismo ando argumentando a niveles exorbitantes del porque tengo argumentación nivel Dios siendo que yo tengo un lenguaje de argumentación que puede ser muy exótico para personas con poca inteligencia o que tengan deficiencia mental como mi argumentación llega a nivel Dios aunque ya de por sí mi argumentación es nivel Dios por todo lo que se ha logrado con esta misma ya que he logrado argumentar y demostrar cosas que hasta el día de hoy nunca se pudieron demostrar de forma objetiva y yo la demostré yo demostré todo lo que nadie se animó a demostrar por ende mi argumentación llega a nivel Dios de forma no hipérbole ya que de forma no hipérbole soy el mejor ya que yo argumento de la mejor forma y esto no lo digo de forma hipérbole lo digo base a la realidad de los hechos ya que mi argumentación traspasa los niveles de deidad olímpica ya que pocos pueden argumentar como lo hace una deidad olímpica como lo soy yo así que deja de estar con tus pensamientos de prostituta ya que mi argumentación es nivel Dios y ya he demostrado el porqué siendo de que desde siempre voy a tener una argumentación nivel clase Dios nivel nunca antes visto ya que yo tengo la mejor argumentación aunque no te guste ya que yo argumento de la mejor manera y por ende mi argumentación es clase porque tu poca deficiencia o tu deficiencia mental tienes deficiencia mental puesto que si tuvieras una deficiencia mental o sea que pensarás podrías pensar del por qué o del cómo argumentar en casos como este y antes que digas que falacia de generalización pues no aplica ya que para ser un ingenio o alguien ingenioso tienes que ser ingenioso en todo y me puedo pasar diciendo en que no eres ingenioso y yo en que si soy ingenioso ya que yo soy una deidad olímpica que ha bajado desde los cielos para argumentar del porqué las cosas así que aunque te guste yo soy una deidad olímpica que argumenta todo pero adentrándonos en esa cura apestosa tengo que afirmar que en temas de argumentación eres deficiente tanto argumentativamente como en todo voy a argumentar a niveles extraordinarios mi premisa puesto a que tengo que reafirmar que soy un dios de la argumentación como siempre lo hago ya que soy una deidad olímpica pero ya adentrándonos en ese horario tengo que decir varias cosas y es que tu deficiencia mental te hace ver o te hace ver más de lo que ya eres como la presa fácil que la presa fácil que eres aunque siempre lo fuiste y aunque no tengas deficiencias mentales seguirá siendo tomado fácil puesto a que todos te sigan humillando y seguramente todos te humillarán y aunque andes con boxeos vas a humillar a gente y hablando de eso dices boxear pero ni a una tostadora le sabes mover así que tus amenazas y extorsiones no te van a servir de nada ya que al final de cuentas el de acción y afecta tanto solo es mostrar unos números randoms que ni siquiera dan la ubicación exacta así que tus extorsiones y amenazas no te servirán de nada PTSR4 tanto te humillaron y se aventaron en ese agujero todo negro que quieres intentar contrarrestar los argumentos con boxeo siendo que de nada te va a servir ya que los argumentos y las bases siguen en pie y aunque te quieras deshacer de alguien cuando usted va a servir ya que a nadie le importa andar vulnerable en temas de ubicación cuando tienen una sabrosa cuca que probar y esa es la tuya PTSR4 volviendo con el anterior tema si tuvieras un ingenio como los demás pero como eres un retrasado que no tiene ni dos neuronas activas recurre al esquí traumado cosa que ya desmentí anteriormente y cosa que nadie está contigo va a ser tu lógica y base a la realidad de realidades así que no nadie se trauma contigo y ni siquiera traumaste a alguien simplemente quieren probar tu cuca toda modorra y deliciosa así que tus premisas de adorno te van a servir de nada te guste o no siendo que a final de cuentas yo te voy a estar humillando como es de costumbre ya que te voy a
a humillar a base de argumentos que jamás vas a poder responder. Y esto no es falacia del silencio, es una falacia de la contundencia y de la realidad que se basa en la probabilidad matemática y en estadísticas generales. Por ende no es falacia del silencio ya que se basa en la probabilidad matemática, probabilidad que está más alta que tus nalgas en panties de noche en la madrugada cuando estoy jugando a la ouija mientras el diablo está debajo de la cama. Así que va a ser la probabilidad matemática de las estadísticas y del porcentaje, que no es falacia del silencio ya que las matemáticas dicen lo contrario, y tampoco es falacia de la autoridad ya que esto es algo inevitable ya que se basa de matemáticas todas formuladas, que si dijera o mencionara aquí tu cabeza no lo entendería. Hasta me estoy rebajando algo para que tu cabeza de prostituta logre entender algo de lo que estoy diciendo ya que tengo un lenguaje muy exorbitante que excita ese útero que tienes, jajajajaja. Por ende tu eficiencia mental es escasa puesto que no la usas en cosas dignas o en cosas inteligentes como salir en la vida real o como en lo que me dijiste de que te están amenazando. Si tuvieras eficiencia mental podrías salir de esa, incluso podrías retratar a tus domadores, pero ni siquiera lo haces. Pruebas de que no piensas en nada ya que tus dos neuronas no te sobran ni te restan. Así que como llamada entré muchísimo en esa colita toda despedorable, tengo que seguir adentrándome, pero en otra puta demasiada apestosa, más apestosa que la tuya, aunque yo ya te la lavé con la lengua, aunque te duela aceptarlo ya que yo ya te en esa cuca todas desparramada ni como ya le di lavadas a esa cusia de adentrarme en otro ovario que está demasiado sucio. Perro 4 Youriche, put 4 sin lavadas protectivas. Perro 4 Youriche, put 4 sin lavadas. ¿Por qué tiras falacias como de que alguien es domado siendo que es una falacia ya que tu premisa es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta? Por ende base a eso tu premisa no se puede tomar en cuenta puesto que no tienes razonamiento alguno para ser retratado y en base a eso no se puede retratar nada y por ende es una falacia que viene del sinónimo de mentira en una parte. Por ende lo que acabas de decir es una mentira, va a ser el significado y base a las pruebas de la contundencia que le proporcionó yo. Por ende tu premisa es una falacia por el poco razonamiento que se le proporciona a esta misma, como ya lo mencioné anteriormente. Por ende es una falacia ya que no tiene razonamiento alguno decirle domado a alguien y este es autodisparo y tergiversación de la realidad. Por ende es una falacia del francotirador ya que tergiversas la realidad al decirle domado a alguien que no está domado, y ese autodisparo ya que tú estás domado por todos puesto aquello ya y de forma no hipérbole cualquiera te puede ganar ya que eres presa fácil, incluso a los que jodes te pueden domar ya que eres presa fácil porque no sabes argumentar ya que te irás fantasías fáciles de refutar como decirle domado a alguien siendo esa una falacia por el poco razonamiento, o decirle que doma haciendo eso una falaciada por el poco razonamiento. Por ende si tiras falacias fáciles de refutar ya que con solo decirle que es falacia por el poco razonamiento ya te destrocé toda tu premisa. Por ende si eres presa fácil ya que las presas fáciles mayormente dicen falacias y no saben argumentar ya que careces de argumentación ya que si supieras argumentar estarías argumentando detalles pequeños como esos, pero los dejas pasar porque es una gran falacia que es fácil de refutar ya que por lo menos para mí la destrocé en menos de 2 segundos para que veas lo chingón que soy. Por ende tiras falacias y digo falacias en plural porque ya demostré que tiras falacias en doble, así que si tiras falacias te guste o no, aparte de ser presa fácil por lo que dije anteriormente, te pones fotos puntos de masculinidad ya que los machos no hacen ese tipo de caquitas. Por ende he de adentrarme en esa cuca sin ser lavada desde hace rato, así que adentrándonos en esa cuca ya he de decir varias cosas sobre esa cuca toda desparramada, aparte que dice responder cuando solo dices hacerlo pero no lo concretas ni lo completas, así que esto es una falacia, también falacia con el término de mentira porque no creo que respondas ya que matemáticamente es difícil que respondas un video que está argumentado como el que te hizo el dios Alana, así que matemáticamente eso puede mostrar que es falacia. Ojo, no digo que no lo harás, simplemente las matemáticas dicen lo contrario y no lo digo yo con C, que lo dicen las matemáticas y estadísticas y porcentaje. Por ende dijiste una mentira más de las que dijiste en toda tu carrera de put 0 verde J0D3D0R, como ya la veo un poco esos úteros. Yo me despido, así que nos vemos en otra ocasión. Jaj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 as.